Muy buenas noches a todos. Acá estamos con el segundo programa de Raíces, el legado sefardí en Latinoamérica, descubriendo el legado sefardí en Latinoamérica, una serie de 6 programas. Hoy estamos en la segunda entrega y nuestra referente, nuestra disertadora, no sé cómo se dice eso, la persona que está a cargo del programa y que tengo el placer de acompañarla es la pastora Daniela Biesecker. Ahí le vamos a dar una cálida bienvenida. Hola, Dani. Hola Rubén, muchas gracias y muy buenas noches a todos en este programa Raíces 2. Y en primer lugar, una vez más, Rubén, feliz cumpleaños. Qué privilegio Gracias. hacer este programa en este día tan especial para ti. Muchas bendiciones y que tengas un año súper bendecido. Muchísimas gracias, Dani. Ya, sí, la verdad, hoy es cumpleaños, la verdad, pues, la pasé súper chévere. Hicimos un montón de cosas lindas en casa y a pesar de que sea todo con cuarentena y todo eso, la verdad, estamos muy bien. Muchísimas gracias. Qué bueno, sí, qué bueno. Me alegra que lo hayan pasado bien y que podemos tener ese programa hoy. La verdad que ha sido interesante esta semana recibir comentarios, preguntas de personas, mensajes de voz que nos mandaron, cosas que les interesa. Ha sido muy especial comunicarse con cada uno y espero que también estén conectados esta noche de vuelta. Está muy bien y ya nos están escribiendo por todas partes, nos están metiendo, nos están mandando mensajes, porque hoy, Dani, no estamos saliendo por YouTube en directo, estamos saliendo por Facebook, pero en el Facebook de la Iglesia de Guayaquil, perdón, Iglesia de Transformación de Guayaquil y también en Iglesia Victoria de la Luz acá en Lima. Así que la mayoría de la gente hoy nos va a ver por Facebook, igualmente lo vamos a subir después también al canal de la Iglesia Victoria de la Luz en YouTube para que la gente también pueda verlo allá. Allá va a estar guardado y creo que es más fácil de encontrarlo que en las páginas de Facebook, pero por el momento vamos a estar por aquí y al final del programa, como todos los programas, vamos a contestar preguntas y vamos a intentar de responder a todo lo que podemos. Así es. Dani, tú me has dicho que el programa de hoy es mucho más difícil, mucho más sangriento que el programa anterior, porque pasamos por unos años súper difíciles y yo sé que eso no es lo más lindo, pero creo que hoy leí una frase que la verdad yo no estoy para nada de acuerdo. Dice, tú puedes tener, aunque no tengas historia, tú puedes tener un futuro. Yo creo que no es verdad eso. Uno solo tiene futuro si conoce su historia, sabe de dónde viene y obviamente sabe a dónde va. Y como dijo un amigo mío, judío, dicho sea de caso, sabe dónde va y sabe quién lo espera al final y a quién le tiene que rendir cuentas. Yo creo que es importante saber de dónde venimos, por eso estamos haciendo este programa y estoy súper agradecido contigo que tú estás trabajando duro para poder presentar todo lo que estamos presentando en esos programas. Así que, sin hablar mucho más, dale. Bueno, sí, la verdad que es un tema interesante, que si es o no importante conocer la historia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén, que sí es importante conocer su historia, porque la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos o de nuestras naciones, de la cultura en la cual hemos nacido, digamos, la cultura y de dónde viene nuestra cultura, tiene mucha influencia en quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con Dios. Por ejemplo, aquí en el Ecuador he conocido a tantas personas con temores, con, digamos, dificultades de relacionarse con otros y que conociendo la historia van entendiendo por qué está así y eso les ayuda. Y bueno, como ya adelantaste, el tema de hoy no va a ser tan fácil. La semana pasada hemos tratado el tema de los judíos sefardíes, prácticamente empezando desde la historia del pueblo de Israel en la tierra de Israel y, digamos, a través de la segunda diáspora que empezó con las guerras judeo-romanas, hemos llegado hasta la península ibérica, lo que hoy conocemos, digamos,
como España, Portugal, pero todavía en ese tiempo no se llamaba así, y hemos visto cómo los judíos empezaron a también asentarse ahí en esas tierras por muchos siglos, prácticamente viviendo en la tierra de España. Hemos visto cómo en el Imperio Romano se empezó a separar, digamos, el cristianismo de sus raíces judías, y cómo eso también llevó a los judíos a ser perseguidos en todo lo que es el Imperio Romano en diferentes épocas, y cómo en el reino visigodo en la península ibérica llegó a un punto que fueron totalmente expulsados, pero no fueron muchos años, fueron muy poquitos años que no había una comunidad judía existente, con unos 12 años, y al instante otra vez empezaron judíos a vivir ahí y levantando sus comunidades en el reino al-Andalus, que era musulmán, y eso empezó en el año 711. Lo interesante fue que hemos hablado la semana pasada que en este reino al-Andalus, en el reino, digamos, musulmán, pudieron florecer. También se habla muchas veces de la época dorada de la comunidad judía en Sefarad, en España, bajo el gobierno musulmán, pero también tenemos que ver realmente cómo ha sido la historia y si realmente los musulmanes del todo toleraban las comunidades judías, la fe judía. Eso también fue una de las preguntas que cortito hemos tocado la semana pasada, y creo que es importante una vez más recalcar que el tema de la tolerancia hacia la comunidad judía o hacia la fe judía en ese tiempo no es lo mismo lo que hoy conocemos como tolerancia, ya digamos tolerancia de que cada uno está libre de vivir su fe, sus creencias, libertad de culto. No era tanto, digamos, esa la tolerancia, sino que también, digamos, entre los musulmanes se consideraba a cada persona de otra fe que no es musulmán, se consideraba como, bueno, hasta el día de hoy también en muchos sentidos se considera infiel al, digamos, a Alá, al Corán, ya, digamos, a la fe, digamos, la religión del Islam. Entonces, tolerancia era prácticamente siempre vinculado con utilidad. O sea, digamos, si un pueblo como el pueblo judío ha sido útil, ha sido, digamos, un pueblo que es bueno para el desarrollo de la nación, entonces se le tolera por cierto tiempo, puede ser a veces por siglos enteros, pero esa tolerancia puede terminar en cualquier momento. Y como el pueblo judío era súper culto, alfabetizado, tenían científicos, tenían muchas conexiones internacionales que eran muy buenos para negocios, para el desarrollo de la economía, entonces se les toleraba por mucho, mucho tiempo, pero también llegó en el reino, digamos, bajo el imperio musulmán, también había persecución de judíos, incluso intentos muy fuertes por algunos años de forzarlos a convertirse al Islam. Entonces ahí llegamos ahorita ya al año 1066, y ahí eso sucedió en el 30 de diciembre, un evento que se conoce como la masacre de Granada. La masacre de Granada no fue ejecutada por parte de cristianos católicos, sino por musulmanes contra su población judía. Entonces, esa masacre de Granada en la península ibérica, les quiero leer cortito un pequeño texto alrededor de ese tema. Dice: fue la más sangrienta matanza de judíos sefardíes perpetrada por los musulmanes en la península ibérica, cuando una muchedumbre irrumpió en el Palacio Real de Granada, que en ese momento estaba bajo poder musulmán en Al-Andalus, y acabó con la crucifixión del visir judío Yusuf ibn Nagrela y la masacre de la mayor parte de la población judía de la ciudad. Más de 1.500 familias, es decir, alrededor de 4.000 personas murieron en un solo día. Esta fue la primera persecución de judíos en la península bajo el gobierno islámico y es considerada al mismo tiempo el primer pogromo en Europa. Entonces, eso fue ya entrando en el nuevo milenio, y la situación de los judíos empezó a empeorar bajo ese imperio, y siguieron, digamos, persecuciones en el sentido que se los estaba esclavizando, confiscando sus bienes,
forzándolos a conversión al Islam, se clausuraban sinagogas y yeshivas, que eran, digamos, las escuelas del estudio de la Torá. Entonces fue una situación conflictiva. Bueno, eso significa que ya en este año se empezó empezaron los pogromos, o sea, no es un invento que después recién en el tiempo de las cruzadas, sino ya antes. Sí, bueno, las cruzadas, sí, también es tema de pogromos, a eso vamos a llegar en un rato, pero también existía ya en ese tiempo, sí. Wow, ok. Pero tenemos que decir que no es que fue, digamos, por mucho tiempo y todo el tiempo así, sino que, digamos, en este tiempo fue por unos 10 años una época muy conflictiva, pero igual, o sea, los judíos seguían viviendo digamos, bajo ese gobierno musulmán, pudieron seguir viviendo, no fueron del todo expulsados, pero mientras que eso sucedía, pasaba otra cosa en la península ibérica, y es que los reinos católicos empezaron otra vez a retomar terreno, podemos decirlo así, ¿ya? Entonces, era como que un tiempo que los musulmanes fueron más y más reprimidos, más y más, digamos, conquistados otra vez las ciudades, y la península se hacía más y más católica otra vez, y entonces, una vez más, vemos que los gobiernos católicos también querían asegurarse que todos sean católicos, o sea, los musulmanes querían que se conviertan al Islam y los reyes católicos querían que se conviertan al catolicismo, o sea, una situación, digamos, de mucha pelea y religiosa, y en ese tiempo, digamos, ya nace más o menos unos 100 años después, nace una institución, y de esa queremos hablar hoy más que todo, es la Inquisición. Y la Inquisición, prácticamente muchos quizás aquí en Latinoamérica conocen la Inquisición española, pero hay que entender que no es la única Inquisición que había, así que queremos hoy definirlo un poquitito. En general, la palabra Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a instituciones dedicadas a la supresión de la herejía. ¿Y qué significa herejía? O sea, había ciertas cosas que se consideraban herejía, por ejemplo, ciertas cosas que se consideraban pecado, como por ejemplo la hechicería, la brujería, la magia, homosexualismo y cosas así, se consideraban herejía, pero también entraban bajo herejía, digamos, cosas doctrinales o de dogmas, o sea, si cristianos se negaban a reconocer algún dogma instituido por la Iglesia Católica, aún eso se consideraba herejía. O también, lógico, el tema de otras religiones como el judaísmo o el islam también tenía que ver con ese tema, aunque también tenemos que recalcar que la autoridad de la Inquisición no era en cuanto a personas que pertenecían a otras religiones, sino a personas que han sido bautizadas y sin embargo vivían otra religión, sea de manera oculta o abierta. Entonces a eso se refiere. Bueno, vamos un ratito al desarrollo entonces de la Inquisición. Vamos a la siguiente pantalla, si podemos verla, por favor. Ahí tenemos 3 formas de la Inquisición que quiero cortito definir. Primero, la Inquisición episcopal es prácticamente la persecución de herejes que correspondía a los obispos de cada diócesis, o sea, eso prácticamente era la responsabilidad de cada obispo dentro de, digamos, de su área, pero después llegó en el año 1231 ya la Inquisición pontificia, ya, entonces ya ahorita es una institución eclesiástica judicial creada por el Papa Gregorio el IX. Entonces, ahorita él ya está prácticamente creando una institución para todo lo que está bajo su autoridad directa, o sea, es prácticamente ya una inquisición más grande, más allá que solamente por diócesis. Y esto también se conoce como la Inquisición medieval.
Pero después, poco tiempo después, ya llega lo que es la Inquisición de la Edad Moderna, que prácticamente, a diferencia de la medieval, la Inquisición de la Edad Moderna está bajo autoridad de los reyes católicos, y no solo en España, es importante decirlo, sino todos los reyes católicos en Europa, que eran prácticamente, bueno, digamos, hasta Alemania, Polonia, casi todos los gobiernos eran católicos, y prácticamente a ellos se les delegó ese poder por parte del Papa, que ellos prácticamente pueden perseguir o detectar toda herejía en los dominios de su monarquía. Entonces se implantó la primera Inquisición estatal en el año 1249 en el reino de Aragón, que es un reino en la península ibérica. Y este reino de Aragón va a ser importante, a eso vamos a llegar en un ratito, pero hasta aquí hemos entonces detectado un poco lo que es la Inquisición. Wow, Dani, pero eso ya, hicimos como 500 años en 10 minutos, pero tremendo lo que tú nos cuentas. O sea, empezó la revuelta de Granada o la persecución de Granada, y después fue ya la iglesia cristiana. Bueno, en este caso todavía cristiano era todo. El otro día alguien escribió, no se olviden de los coptos, ¿verdad? Coptos. No es cópticos o coptos, ¿verdad? Sí. De los coptos, de los ortodoxos, de los católicos, evangélicos no había todavía en ese tiempo. Y ya empezó a instalarse un sistema para mantener puro la fe. Creo que esa era la idea, ¿verdad? Esa es la idea, o sea, la Inquisición estaba prácticamente encargada de eso, de mantener la fe católica pura, pero como ya pasó esto también bajo la autoridad de los reyes, también siempre tenemos que entender que en ese tiempo la religión y el Estado estaba totalmente vinculado uno con el otro. Entonces tener fieles católicos al mismo tiempo significaba tener fieles a la corona. Entonces era tanto el interés de la Iglesia Católica como también de los reyes mismos que todos se mantengan en una sola línea en cuanto a la fe, porque eso aseguraba unidad en el país y fidelidad a la corona. ¿Y también esto también jugaba un papel ahí o...? Bueno, yo creo que sí, porque digamos, bueno, pero nos iríamos a otro lado si vamos a hablar mucho de ese tema, pero yo creo que, lógico, tiene mucho que ver también con las finanzas, sí. Okay. Sí. Pero bueno, quizás también ahí tenemos que volver a ver qué tiene que ver eso con el pueblo en general, porque aquí estamos hablando de una institución, estamos hablando, digamos, de que también se perseguía entonces digamos, se quería asegurar que todos sean católicos. Entonces todavía había un ambiente muy antijudío, como ya mencioné. También los judíos que no se convertían de todo al catolicismo tenían dificultades con la Iglesia Católica y también con la corona, pero ¿cómo estaba el pueblo? ¿Ya? Entonces también tenemos que entender que en ese tiempo el ambiente, digamos, en Europa y también en España ha sido muy, muy antijudío. Y no es solamente que la iglesia o el gobierno, sino el pueblo mismo ha sido súper antijudío, y también prácticamente hay más y más revueltas antijudías. El ambiente se vuelve más y más hostil para el pueblo judío, y quiero en ese sentido también recalcar un evento que se llama, se puede decir, el Año Negro para la comunidad judía sefardí en España. Es el 1391, que se levantan unas revueltas en muchas ciudades y regiones. Es una situación muy triste, y también les quiero leer cortito qué es lo que pasó en esta época. Les quiero leer un citado, creo que se dice en español, del escritor del Sánchez, del libro El último éxodo. Él escribe lo siguiente: las primeras de una serie de disturbios antisemitas empezaron en Sevilla. Este fiasco se extendió tanto que en junio de 1391 las puertas de la comunidad judía y sus residencias fueron quemadas y 4.000 judíos perecieron. Fueron vendidos como esclavos tanto hombres como mujeres, y sus sinagogas fueron convertidas en iglesias.
Las residencias judías fueron ocupadas por cristianos quienes se apropiaron de las pertenencias de los judíos. Esta hostilidad se esparció hasta Andalucía, destruyendo más comunidades judías. Después se desencadenaron ataques en Madrid, en Córdoba y en muchas otras ciudades españolas. Para julio de este año, estos motines de intolerancia racial y odio se esparcieron hasta Aragón, destruyendo la Comunidad de Valencia y después Barcelona. En tan solo 3 meses, un total de 50.000 judíos fueron asesinados en 70 comunidades de lo que hoy es España. Bueno, yo creo que uno se da cuenta solo al leer estos números, es fuerte, ¿ya? Es realmente una situación muy fuerte. Eso sucede en este año. Y yo creo que también ahí la pregunta era cómo seguir. Entonces, entrando ya en el siguiente siglo, en el siglo XV, o sea, a partir de 1400 y algo, realmente la Iglesia Católica empezó a ver, digamos, las instituciones religiosas empezaron a ver cómo tratamos el tema de los judíos. Porque aquí, digamos, ya el pueblo se levanta de una manera que es súper violento, súper fuerte. Entonces, por más que hay represión de parte de la Iglesia en contra del pueblo judío, también empiezan serios debates honestos de ver cómo podemos convertirlos de verdad al catolicismo. Queremos que sean católicos y es como que realmente un interés en ayudarles a encontrar la fe cristiana. Y a raíz de eso también hay una ola de conversiones de judíos en esa época que se convierten no solo para fingir, digamos, para ocultar, porque son reprimidos, sino que de corazón, o sea, honestamente, se convierten al cristianismo muchos judíos en esa época. Entonces, hay judíos que se convierten por apariencia, por seguridad, para no ser perseguidos, y hay otros que se convierten de verdad. Entonces, los nuevos convertidos, como tú lo estás poniendo ahorita, los judeoconversos, como también se les puede decir, ya también en ese tiempo se empiezan a llamar nuevos cristianos y tienen, pero ahorita otro tema que enfrentar, que prácticamente hay muchas acusaciones contra ellos, hay espionajes, se está viendo a ver si de verdad vive como judío, ya, entonces solamente si tú te pones una ropita nueva, digamos el viernes o no limpias el sábado, entonces ya eres sospechoso. A ver si, Rubén, nos podemos quedar un ratito con el tema de los nuevos cristianos. Okay. O sí, más o menos así. Entonces, lo que sucede es que hay muchos falsos testimonios contra ellos y eso es lo interesante. O sea, por más que tú te quieras convertir de verdad, después te enfrentas con ese problema que no confían en ti. Y ahí sí entra también el tema de los celos, que tú también preguntaste la vez pasada. ¿Será que el tema de celos también tiene que ver con antisemitismo? Yo creo que en esa época se veía que sí, porque, bueno, recordemos que el pueblo judío, como yo dije, era súper culto, alfabetizado, sabían hacer negocios, eran científicos, entonces tenían mucho éxito. Y en el momento de convertirse al cristianismo, entonces tenían muchas posibilidades de desarrollarse, de tener un puesto muy alto en el gobierno, en las ciudades. Entonces también empezó el tema de los celos y de repente, ahora sí, entonces se establecen unos estatutos y eso, hoy vamos a ese tema de los estatutos de limpieza de sangre, que esto ya es en el año 1449. Y ahí es lo interesante que de repente nos damos cuenta que para un judío no es suficiente solamente haberse convertido, sino que ahorita todavía quieren ver su genealogía, ¿ya? Digamos, ¿de quién desciende? ¿Ya? Entonces se establecen estos estatutos y significa que a partir de ese momento, para un judío que quiera tener una posición en una institución, una profesión honrada, no es suficiente solamente haber sido bautizado lo católico, sino que tiene que mostrar papeles demostrando que desciende de padres que pudieran asimismo comprobar su descendencia de cristianos
y entonces se hace la diferencia entre lo que son cristianos nuevos y cristianos viejos. Entonces, de repente, un cristiano nuevo, o sea, un judío que se convirtió al catolicismo, no puede simplemente tener cualquier posición, tiene que demostrar de que desciende de cristianos viejos, y estos estatutos se llaman limpieza de sangre, y prácticamente empieza una discriminación ya no por religión, sino por descendencia, o sea, por raza, podemos casi decir, ya. Y la verdad que los que conocemos la historia de Alemania, vemos que lo mismo se hacía después en la Segunda Guerra Mundial, en la época de Hitler, que también quería que la gente muestre su árbol genealógico a ver si no desciende de judíos. Entonces ya vemos que en España también 500 años antes ya se hacía algo parecido. Eso te Entonces, iba a preguntar, Dani. ¿Se sabe si lo que está sucediendo ahí con los estatutos de limpieza de sangre o de raza tiene que ver con lo que pasó después con los nazis? ¿Lo sacaron de ahí? ¿Se informaron de ahí? ¿Lo tomaron de ahí? ¿Hay alguna data que se puede verificar de eso? o sea, honestamente no estoy muy metida en el tema, pero recuerdo así ligeramente haber leído algo así alguna vez. Creo que sería interesante volver a estudiarlo, pero yo recuerdo que sí, que lo que pasó en España con todo ese tema de razas sí influenció mucho en la Alemania Hitler. Sí, eso tuvo que ver. Es muy raro que se piensa en una limpieza de sangre, como que la verdad es muy extraño que cómo a la iglesia se le ocurre poner una cuestión así en el centro del pensamiento, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que, como digo, tiene que ver en ese tiempo, tenía que ver con celos, porque de repente, por más que un judío se convertía al cristianismo, había una diferencia, porque como hemos dicho antes, nos marca nuestra cultura, nos marca nuestro pasado. Nosotros somos Cierto. todos marcados por nuestros antepasados. Entonces, se veía que hay una diferencia. Los judíos estaban súper bendecidos, le iba súper bien. Entonces, de repente empezaron a tomar posiciones que los cristianos viejos, como se llamaba en ese tiempo, de repente estaban celando estas posiciones, y de repente decían, no, pues, pero es judío recién convertido, ¿y cómo es que avanza más que yo? Entonces, como que ahí empezó a influenciar ese tema también. O Quiero sea, sí, leerte, una sí, pregunta más una para sí, dar sí, un dígame. poquito de respiro también. Eso significa que en realidad nadie en ese tiempo ya entendió algo de que la palabra está diciendo desde un principio, que se trata de un pueblo elegido, se trata de un pueblo elegido por el Señor, se trata de los primogénitos, se trata del pueblo que Dios ha elegido para que naciera Jesús en ese pueblo, que de ahí viene la Biblia y todo lo que, digamos, que tenemos como para reconocer y para honrar, ya no jugaba papel. La cuestión era qué clase de sangre tiene y si está suficientemente limpia para ser considerado cristiano. Bueno, lo que pasa es que a esas alturas ya prácticamente estaba totalmente arraigada la teología de reemplazo, que Mm, decía que un judío es totalmente maldito, que Dios ya rompió el pacto con ellos y que los cristianos los han reemplazado, y que ahora los cristianos gentiles son el nuevo pueblo escogido, y que prácticamente todas las promesas para el pueblo judío en la Biblia de repente ya se les atribuye a los cristianos, mientras que los judíos se estaban asociando con Judas, que traicionó a Jesús y que ellos mataron a Jesús. Entonces, nada que ver de lo que nosotros, digamos, hoy en día, como tú dices, entendemos de que es un pueblo bendecido, elegido. No, pues los cristianos se consideraban bendecidos y elegidos, y los judíos malditos. ok. Y eso se ve hasta el día de hoy en otras cuestiones también, todavía lo de la limpieza de sangre, porque digamos, venimos muchos de nosotros de un trasfondo desde España, ¿verdad? Sí, bueno, aquí te quiero leer entonces cortito también un Ok. citado con respecto al tema de limpieza de sangre, y ya voy a responderte la pregunta. Quiero leerte cortito que dice: se fue difundiendo la idea de que los cristianos viejos poseían honor por el mero hecho de no llevar sangre judía en sus venas. Aunque pobre, soy cristiano viejo y no debo nada a nadie.
Entre la nobleza hispana era costumbre desnudar el brazo de la espada a fin de mostrar que las venas se podían ver claramente bajo la piel, es decir, que ellos provenían de familias hispanas puras, sin mezcla con gente de piel oscura, o sea, en este caso judíos, moros, árabes. Esta costumbre dio origen a la leyenda de la nobleza, que la nobleza es de sangre azul. Muy interesante, eso nace en ese tiempo de del estatuto de limpieza de sangre. Yo me estaba Entonces, fijando que se ve las venas, no veo mucha vena, ¿eh? bueno, sí, pero muy interesante. Entonces, a mi entender, esto influye mucho también en lo que hoy conocemos todavía, en realidad, como racismo en Latinoamérica, de que hay mucho esto aquí en Latinoamérica, que si tengo piel más oscurita, entonces me siento con vergüenza, y si tengo piel más clara, uy, esto hay un montón. Nosotros aquí estamos confrontados con esto en el Ecuador todo el tiempo, y muchos aquí ecuatorianos nos cuentan que si un hijo nació más clarito, entonces era el más querido, y el más oscurito estaba despreciado. Esto todavía se vive. Incluso la frase que te estaba leyendo ahorita, que viene de ese tiempo de que soy cristiano viejo y por lo tanto no debo nada a nadie, es una frase muy típica en el Ecuador. Yo no debo nada a nadie ya porque yo soy tal y vengo de la familia tal. Entonces todavía esto sí se vive, todavía se vive. Incluso el tema de los estatutos de limpieza de sangre, esto nos rompería hoy un poquitito el tiempo aquí, pero se trajo todo ese tema a Latinoamérica, y aún en Latinoamérica había clases, digamos, cuánto valía una persona española, dónde se ubicaban los indígenas, dónde se ubicaban dentro de ese rango, digamos, los judíos, y también todavía, digamos, los afroamericanos. Entonces, todo eso se trajo aquí desde España y influye mucho en el día de hoy, todavía en Latinoamérica. Interesante, la verdad no había pensado toda esa estructura hasta lo de la sangre azul. Y a veces a ti te debe pasar también. Nosotros que venimos de Europa, nos hemos ido a la playa a matarnos para broncearnos, para tener la piel más oscura, para que no se vea las venas, y es como una cosa rara cuando se ve las venas, como uno está enfermo, tan blanco que está. Pero en ese tiempo se usaba como para diferenciar entre las personas, y no solamente eso, sino para discriminar y para probablemente también matar, ¿verdad? Sí, bueno, matar, y bueno, también ya discriminar, y bueno, el tema de matar, eso ya, ok, sí, vamos quizás a seguir con el tema de la Inquisición, cómo se sigue desarrollando este tema, porque ahí sí venimos a tiempos más duros todavía, como tú dijiste al principio, hablando, digamos, de matanza. Ahí sí este tiempo fue muy, muy fuerte. Entonces, vamos a entrando al tiempo de lo que conocemos como la Inquisición española. Antes yo les había contado que la primera Inquisición estatal se había fundado en el Reino de Aragón, y aquí vemos a un personaje famoso del Reino de Aragón, que es Fernando el Quinto. Y ese Fernando el Quinto se casa con Isabel la Primera de Castilla, del Reino de Castilla. Se unen prácticamente esos dos reinos, y entonces al mismo tiempo también se une el tema o sea, se extiende el tema de la Inquisición de Aragón, se extiende en todo el territorio de ese nuevo reino, y prácticamente se llama a partir de ahí la Inquisición española. Podemos decir que la Inquisición española empezó en 1478-79 y duró prácticamente ejerciéndose hasta el año 1834. Es bastante tiempo, y los que llevan las cuentas ya se dan cuenta que ya estamos hablando de tiempos que también ya fue descubierta Latinoamérica, bueno, toda América, mejor dicho. Entonces van a ser cosas interesantes para nuestro continente también. Pero quiero leerles algo más sobre este tiempo. La Inquisición, como yo les había dicho, estaba más que todo persiguiendo o tratando de detectar quiénes de los judíos que supuestamente se convirtieron al catolicismo seguían en lo oculto viviendo todavía el judaísmo.
Entonces, en este tiempo, una de las acusaciones peores que se les pudo hacer a un cristiano es que es judaizante. Judaizante significaba que era un judío converso, o sea, un judío convertido al catolicismo, pero acusado por volver a las prácticas del judaísmo. O sea, eso significaba, por ejemplo, si un judío converso fue invitado por un familiar judío un viernes en la noche a cenar, diciendo, hey, compartimos, vamos a tener una noche juntos, que es la noche de Shabbat, el inicio de Shabbat. Entonces ya te acusaban por ser judaizante porque estás compartiendo una cena de Shabbat el viernes en la noche. Imagínense, nosotros hoy vivimos en tiempos tan buenos, podemos hacer todo eso sin de que nadie nos acuse de nada, pero en ese tiempo era súper peligroso para un católico con descendencia judía participar en una cena de Shabbat. ¿Ya? Entonces, quiero también recalcar un poquitito esa palabra judaizante, porque también es algo que todavía se encuentra aquí a veces en nuestro tiempo, que también a veces hay estas acusaciones de que una persona es judaizante, pero bueno, llegamos a esto en un ratito. Quiero leerte algunas señales de una lista que la Inquisición prácticamente tenía en ese tiempo para detectar si una persona era o no judaizante. Así que leo algunos ejemplos. Por ejemplo, estas señales son como cualquier persona que guardase el día de reposo honrando la ley de Moisés, de lo cual la prueba sería el uso de ropa limpia y vestidos más especiales que en otros días, manteles limpios en la mesa, así como el no abstenerse de prender las velas de sus candeleros, igualmente era el abstenerse de trabajo desde el viernes por la tarde. Otro punto, cualquier persona que despojara el sebo o grasa de la carne que preparan para sus alimentos, lavándolos con agua para purificarlos, sangrando y extrayendo la glándula de la pierna de corderos u otros animales sacrificados para sus alimentos. Cualquier persona que cortare el pescuezo de animales o aves de corral destinadas para alimentos y primero probase el cuchillo en sus uñas para luego cubrir la sangre con tierra, prefiriendo ciertas palabras acostumbradas por los judíos. Profiriendo ciertas palabras. Cualquier persona que comiese carne durante la cuaresma o cualquier día festivo católico. Cualquier persona que guardase el ayuno de Kippur en el 10º mes hebreo, para lo cual la prueba sería haberse descalzado durante el periodo de ayuno, como es la costumbre judía, haber dicho las oraciones judías, haber pedido perdón uno de otro, padres que habían impuesto las manos sobre la cabeza de sus hijos sin hacer la señal de la cruz, o decir algo que no fuera por Dios y por mí sea usted bendecido. Entonces, son algunas señales. Vamos a seguir otras señales más. Cualquier persona que recitara los salmos de David sin concluir con el versículo de Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Cualquier mujer que se abstuviera de ir a la iglesia por 40 días después de dar a luz un hijo para honrar la ley de Moisés. Cualquier persona que circuncidara a sus hijos, les diese nombres hebreos o después del bautismo permitiese que la cabeza de sus hijos fuese ungida con el aceite sagrado. Cualquier persona que hiciere que sus hijos fueran lavados el 7º día después de su nacimiento en una vasija en la cual, además del agua, ellos habían colocado oro, plata, perlas, trigo, cereal y otras cosas. Cualquier persona que guardase el Huaya, que es una cena de despedida y bendición antes de partir en una larga jornada. Cualquier persona que estando en artículo de muerte fuese volteado con su cara a la pared para morir en esa posición. Cualquier persona que lavase un cadáver en agua caliente o lo rasurara de acuerdo a la costumbre judía o lo preparase con vestimenta para la tumba como lo dicta la ley mosaica. Cualquier persona que emitiese expresiones judías de lamentación, como abstenerse de comer carne, de derramar agua de los jarrones en la morada del fallecido. Cualquier persona que enterrase a sus muertos en tierra virgen o cementerio judío. Entonces aquí son algunas señales que les estoy leyendo
para que conozcan cómo la Inquisición trataba de detectar quién todavía vivía según costumbres judías, y esas personas las llevaban a los tribunales de la Inquisición. Qué chistoso, chistoso no, pero qué interesante, Dani. Por ejemplo, yo crecí en una familia cristiana y era obligatorio vestirse el domingo con ropa limpia, nueva, bonita. Si eso fue una de las características para el día de reposo, de que se descubra que alguien se vista de una ropa especial, bonita y limpia, la verdad estaríamos fritos nosotros también. O sea, hubiéramos caído No, por ahí. no, lo que pasa es que lo hacían el domingo, pero cuando hablamos de día de reposo, era el sábado. Claro, Sí, entonces, lógico, los cristianos también el domingo se vestían de manera especial, pero estamos hablando del sábado, o sea, desde el viernes en la noche y durante el sábado, que para los cristianos era día común corriente, pero si ves a una persona con ropa limpia nueva el sábado, es porque posiblemente todavía es vive judío. como judío. Asu. Sí, Es una entonces, locura. sí, hay Pero que ver. entiendo que intentaron desesperadamente encontrar ciertas reglas, cómo identificar para poder hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? Así es. Ok. Y bueno, entonces lo que sucede es que a esas personas se les acusaba y se los llevaba prácticamente a los tribunales, o bueno, mejor dicho, lo que se hacía en ese tiempo es que se los interrogaba, y las interrogaciones de la Inquisición, lamentablemente en ese tiempo, era con tortura y fuerte. Y muchas veces yo no quiero entrar aquí mucho en detalle porque también hay niños que nos están viendo y personas que quizás dicen, wow, eso es tema fuerte, así que eso lo guardamos para otro momento, pero aquí para todo público solo quiero decir, fue una situación muy, muy fuerte, muy cruel, que prácticamente a través de las torturas muchas veces se les sacaba a las personas incluso testimonios que no eran. O sea, prácticamente si se acusaba a una persona, casi nunca salía eh, prácticamente otra vez de ahí, de los tribunales, inocente. Mayormente siempre venía digamos, el veredicto de que es culpable, y si no se encontraba fácilmente algo, entonces se le torturaba hasta sacarle la confesión que uno quería escuchar. Y eso ha sido un tema muy fuerte. Claro, Entonces, en caso, perdón, sí, sigue. en caso prácticamente de que supuestamente la persona confesó o había ciertas evidencias de que era judaizante o cualquier otro tema, digamos, que la Inquisición pudo encontrar como culpabilidad, se le estaba haciendo, se los llevaba a los tribunales, y se conocía en ese tiempo una ceremonia que se llama auto de fe, que prácticamente significaba que la persona se tiene que reconciliar con la Iglesia Católica, o sea, arrepintiéndose, admitiendo, y en una ceremonia pública confesar de que realmente ha cometido esos crímenes. Y prácticamente había diferentes maneras de juzgar, digamos, diferentes penas en ese tiempo. Mayormente tiene que ver con confiscar los bienes. A veces había largas condenas a cárcel o galeras. Castigos físicos como azotes era todavía un castigo suave, podemos llamarlo así. No puedes ocupar ya ningún cargo público, eclesiástico. Ciertas profesiones ya no se pudo ejercer, como por ejemplo recaudador de impuestos, médico, cirujano, farmacéutico, y no solo tú, sino también tus hijos y tus nietos no pudieron trabajar en estas profesiones. Entonces imagínate, si una persona tenía celos de que a un judío le iba bien, lo único que tenía que hacer es acusarlo ante la Inquisición y decir, mira, esta persona judaizante, entonces se le acusaba y ya no pudo trabajar en esa área. Ya entonces era una situación muy fuerte, pero el castigo máximo prácticamente que encontramos es la muerte en la hoguera, o sea, prácticamente fueron quemados, y eso pasaba muchas veces. Encontramos en los años 1479 hasta 1492, o sea, no son muchos años, son 13,000 conversos que fueron condenados por la Inquisición española y 2,000 personas quemadas. O sea, morir en la hoguera significaba
que si tú todavía aún ahí te arrepentías, entonces prácticamente te estrangulaban antes de que las llamas te consumían. Si no, fuiste quemado vivo. Si no encontraban a la persona porque ya no estaba en el país o lo que sea, una persona que fue acusada, entonces utilizaban un muñeco de paja y lo quemaban en tu lugar. Y yo creo que los que conocen la quema del Año Viejo aquí en Guayaquil, que es una costumbre que viene de haber quemado al judío, nos hace recuerdo esa costumbre que viene de España. Y en caso dado que un acusado ya fue, o sea, ya falleció, ya murió, incluso desenterraban el cuerpo y todavía lo quemaban después. Entonces, era una situación muy, muy fuerte en ese tiempo. Y eso es lo que tú estás diciendo, es lo que sucedía en España y que después se trasladó acá a Latinoamérica y aquí en Lima y en, creo que Cartagena y después en algún sitio en México fueron los tres sitios acá en Latinoamérica donde se aplicaban estos castigos, donde estaba la corte de la Inquisición, ¿verdad? Sí, ya a eso vamos a llegar, creo que en un futuro programa, sí, pero eso es lo que también, claro, se aplicaba aquí. Pero lo que digo es que aquí había una fiesta en Guayaquil de quemar al judío, a Judas, a veces decían no al judío, que prácticamente se hacía un muñeco y se los arrastraba por toda la calle principal de la ciudad, se le colgaba y en Año Nuevo, Año Nuevo se le quemaba. Y esto venía desde España prácticamente, esa costumbre de lo que hacían. Sí, de lo que hacían con los judíos en el tiempo de la Inquisición. Wow, ok. Sí, no sé si tenemos todavía un tiempito, me gustaría llegar un ratito a un caso que fue prácticamente uno de los casos más conocidos en ese tiempo. Ese es el caso del Santo Niño de la Guardia, que fue un caso en España y que es uno de los más conocidos. Supuestamente estaban diciendo que había un asesinato ritual de un niño de La Guardia, o sea, cerca de Toledo, y prácticamente se acusó a judíos, tanto como a judíos conversos, de haber secuestrado a un niño y haberlo guardado por mucho tiempo hasta el tiempo de la Pascua, el tiempo de la celebración de la Pascua, y que supuestamente los judíos lo habían matado, digamos, como un ritual, bueno, de una manera muy, muy fea, todo lo que se describe, que es lo que supuestamente querían hacer ahí, pero prácticamente se les acusa de querer hacer una brujería contra los cristianos a través de todo lo que hicieron con ese niño. Entonces, acusan a, como dije, a judíos conversos, tanto como a judíos que no fueron convertidos, lo cual en realidad ya no fue la autoridad de la Inquisición de juzgar a judíos que no fueron bautizados, pero igual se hizo en este caso. Y este caso prácticamente llevó a la hoguera también a más o menos 5 a 8, algunos historiadores dicen 5, otros dicen 8 personas a la hoguera, entre los cuales encontramos personas de la familia Franco y de la familia García, que fueron familias judías en España. Algunos se habían convertido ya al cristianismo, otros no, pero fueron acusados por este delito y se les llevó a la hoguera en la ciudad de Ávila. Entonces, fue una situación muy, muy fuerte y vemos que toda esa historia en realidad se basa en una, ¿cómo se dice? En una acusación, en una, ay, se me fue la palabra en español, en una leyenda, podemos decir. Una calumnia. En una, sí, calumnia de la sangre se llamaba esa leyenda, que supuestamente los judíos roban a los niños para otra vez hacer una crucifixión, como reconstruyendo la crucifixión de Jesús, podemos decir, y encontramos ahí esa famosa acusación contra los judíos, que son los asesinos de Cristo, que crucificaron a Jesús, y lo siguen haciendo con niños, porque esto sucedió también, estas acusaciones hubo en Inglaterra, en otros países, en diferentes épocas, y es uno de estos casos, ¿ya? Entonces, todavía, lamentablemente, aquí en Latinoamérica se escucha por muchos lados que los judíos crucificaron a Jesús y muchos temores
también aquí en el Ecuador encontramos eso en muchos casos, temores de que los judíos son malos, pueden asesinar a un niño. O sea, todavía eso está vivo en muchas personas hasta el día de hoy, y estas leyendas prácticamente, quizás ya no se conocen los casos, pero los temores igual siguen vivos hasta el día de hoy. Wow, pero y yo creo que para terminar hoy, ¿cómo es la posición? Pero estamos escuchando de asesinato, estamos escuchando de tortura, estamos escuchando de la limpieza de la sangre, de la pureza de la sangre. Estamos escuchando de calumnias, estamos escuchando de leyendas para poder seguir discriminando, seguir matando a los judíos. ¿Cuál es la posición hoy de la Iglesia Católica a todo eso? Porque, digamos, estamos hablando del año 1400. Yo me imagino que esos 1500, 1600, la Iglesia Católica se dio cuenta que algo está mal. ¿O eso cómo siguió? Bueno, creo que en ese tiempo no, o sea, no podemos decir que en el año 1600, 1700, no. Pero O sea, la posición... Lutero tampoco se metió por ese lado. Lo que pasa es que Martín Lutero tuvo una posición con respecto a los judíos. Bueno, para los que no conocen la historia de Martín Lutero, en más o menos 1500 en adelante, él fue el fundador o sea, el reformador, que prácticamente se puede decir en pocas simples palabras, el fundador de la Iglesia Evangélica. Su posición era la siguiente: él pensaba que los judíos no se convertían al cristianismo porque conocieron un cristianismo católico equivocado en sus ojos, que prácticamente si conocen a un Cristo de gracia, de amor, que hay perdón, entonces ahora sí se van a convertir en masas los judíos, porque ahora van a conocer lo que es el verdadero cristianismo. Entonces, primero su posición era muy buena con respecto a ellos, pero como los judíos no se convertían a Jesús como él pensaba, entonces su posición cambió muy fuerte, muy drásticamente, y él también empezó a escribir muchas cosas antijudías, de tal manera que realmente muchos historiadores incluso dicen que los escritos de Lutero, bueno, no escritores, sino que prácticamente, si no me equivoco, Hitler mismo había dicho en la Segunda Guerra Mundial que él solamente está poniendo en práctica lo que Lutero dijo, porque él empezó a ir tanto contra los judíos que dijo hay que confiscarles sus bienes, hay que forzarlos a trabajo muy fuerte, quemar sus sinagogas y todo eso. La verdad que su posición no era tan buena. Okay. O sea, pero no nos salvamos nosotros. no, los Okay. evangélicos no, pero eso creo que es un punto muy importante. Me preguntaste cuál es la posición de la Iglesia Católica hoy, y creo que eso es muy importante porque muchos latinos que se consideran católicos todavía piensan que los judíos son malditos y todo eso, pero la Iglesia Católica hoy tiene totalmente otra posición, y eso sucedió de tal manera que en el año 1965, o sea, no es tanto tiempo atrás, digamos, algunos incluso en ese tiempo ya estaban ya en este mundo, ya con vida. 2 años tenía. Ya, por ejemplo, ya, yo todavía no, pero muchos que nos escuchan sí. Entonces, había un concilio Vaticano II que se hizo una declaración que se llama Nostra Aetate, y quiero leerles un poquitito qué es lo que esa declaración del Vaticano dice. Dice lo siguiente: al conocerse los horrores del Holocausto tras el final de la Segunda Guerra Mundial, algunos sacerdotes, teólogos y laicos católicos promovieron la revisión del tratamiento teológico que la Iglesia daba al judaísmo, afirmando la raíz común del cristianismo y el judaísmo. Y a continuación pone fin al antijudaísmo cristiano cuando afirma que la elección de Israel por Dios no ha caducado. Literalmente dice: los judíos son todavía muy amados por Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su vocación, por lo que rechaza que los judíos sean señalados como réprobos y malditos. Asimismo, refuta la acusación de deicidio contra los judíos, base fundamental del antijudaísmo cristiano, al afirmar que la muerte de Jesús no puede ser imputada ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy, dado que Cristo abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte.
Entonces, aquí encontramos que la Iglesia Católica hizo una declaración tremenda de reconocer la raíz que tiene el cristianismo y el judaísmo en común, y que la vocación, o sea, el llamado de Dios con su pueblo no ha caducado. Y eso realmente es algo muy, muy especial que sucedió en esa época. Tremendo, pero por lo menos tenemos una base sobre la cual podemos caminar y podemos avanzar. Realmente, aunque si te pones a pensar, no quiero tirar tierra, para nada, pero la Segunda Guerra terminó en 1945. Tardamos 20 años para reconocer que algo estaba mal que se estaba haciendo en estos años del 39 al 45 y antes ni hablar. Pero bueno, por lo menos nos dimos cuenta, gracias a Dios. Pero eso, ¿tú crees que eso es conocido por un católico común y corriente? Eso se está enseñando en las iglesias católicas o evangélicas, no importa. Creo que yo escuché el otro día a un pastor evangélico muy conocido decir que no, los judíos mataron a Jesús. Aunque yo tengo sangre judía, no puedo con ellos y no voy a hacer nada. ¿Qué pasó por acá? Sí, lamentablemente no, eso es lo que yo dije al principio también, y por eso me es tan importante leer esta declaración para que también se conozca la posición de la Iglesia Católica y los católicos también lo puedan escuchar, porque lamentablemente no se enseña mucho. Me acuerdo cuando llegamos aquí al Ecuador, estaba hablando con una persona que sí es una persona muy querida por nosotros, lo queremos mucho, y era una persona que enseñaba el catecismo. Y cuando llegamos al tema de los judíos, y yo dije, bueno, yo vengo de familia judía, me miró y me dijo, bueno, no importa, igual Dios te ama, ¿ya? Entonces yo dije, ok, o sea, es como que una mancha negativa, ¿ya? Y bueno, como yo dije, aquí en Guayaquil por lo menos, y en Quito, en muchos lugares tenemos pastores evangélicos muy amigos nuestros que aman a Israel y que afirman que el Ecuador ama a Israel, y yo estoy segura que ellos sí y sus congregaciones sí, pero nosotros que trabajamos en Valero Estacio, una zona muy conflictiva aquí en Guayaquil, trabajamos en Manabí, tenemos una pareja de misioneros ahí, viajamos frecuentemente, entonces nos topamos con muchos prejuicios contra los judíos que mataron a Cristo, que si tú preguntas en Manabí a las personas, algunos te dicen, ay, los judíos son los del diablo. Incluso en nuestra iglesia, por años enseñando la Biblia y sobre el tema del pueblo judío, todavía personas me preguntaban y decían, pero ser judío es algo malo, es un insulto, o sea, es como que es tan fuerte en la cultura que necesita tiempo para realmente ya enfrentar, ¿no? Realmente, la verdad es increíble, pero gracias a Dios que podemos hablar de esto y traer luz a toda esta cuestión. Mira, Dani, nos pregunta una señora desde Guayaquil, creo que es, dice que mi pregunta ¿es cierto que el gobierno de España pidió perdón al pueblo judío por su expulsión y hoy a cambio da visas de nacionalización de acuerdo a una lista de apellidos que circula en redes? Bueno, lo que pasa es que no se puede decir, digamos, que oficialmente el gobierno pidió perdón. No escuché algo así, aunque lo que sí fue muy especial al principio de este año, creo que fue en la ceremonia del Día de Conmemoración del Holocausto en Yad Vashem, en Israel, estuvo presente el rey de España honrando al pueblo judío. Fue muy especial ese acto, pero no es que es una, digamos, como una declaración de pedir perdón, pero sí España reconoció, digamos, de que hay una historia que arreglar, digamos, con el pueblo sefardí. Entonces, hace unos años atrás, abrió las puertas y dio la bienvenida otra vez a todos los judíos sefardíes que en el tiempo de la Inquisición tuvieron que salir forzadamente a España, dando un camino de volver. Ahora, para España, este tiempo terminó en septiembre del año pasado, septiembre de 2019. Quien no solicitó su ciudadanía española ya no se puede. Todavía se puede en Portugal, pero en España ya no. Y con respecto a la lista,
el gobierno español aclaró varias veces que no existe ninguna lista oficial de parte del gobierno que te asegura que si tú tienes ese apellido, entonces puedes solicitar la ciudadanía española. No existe tal lista. Sí existen listas, digamos, de apellidos de personas que han sido judíos sefardíes o judíos, pero eso no es una lista oficial ni tampoco asegura a nadie de que sí o sí es judío. Eso creo que es muy importante entender. Ok, perfecto. Dani, muchísimas gracias. Vamos una hora Sí, de sí. historia pesada y difícil. Gracias por compartirlo con nosotros. Como todos se dieron cuenta, te llega muy de cerca, y creo que eso lo hace tan especial y tan bueno también, porque tú no estás contando una historia de alguien que has escuchado o has estudiado para saber si no es algo que tiene que ver contigo y tiene que ver con tu familia y tiene que ver con tus raíces. Yo creo que esa es la fuerza que hay detrás de la enseñanza. Gracias por, diríamos así, gracias por meterte en ese barro, porque creo que no es para nada agradable. Y esperemos que para el próximo jueves ya tenemos temas un poquito más alegres, um, porque vamos a hablar de la expulsión de los judíos de España, vamos a hablar de nuestro famoso Cristóbal Colón, vamos a hablar de cómo llegó todo este tema también acá a Latinoamérica. Tristemente no fue como pasó en otros países, que yo, cuando los ingleses o los irlandeses llegaron a Estados Unidos, encontraron una libertad. Acá, a poco tiempo después que llegaron, ya comenzó de vuelta el mismo asunto y el mismo tema, pero creo que era importante de saber, como dijimos al principio, si no conocemos nuestra historia, no tenemos futuro. Y por eso Así creo que es. es tan importante, acuérdense todos los que están escuchando, en el primer programa hablamos de 200 millones de personas que tienen raíces judías y no lo saben, 160 millones viviendo en Latinoamérica, 40 millones viviendo en otras partes. Y es muy interesante, estuve hablando en estos días con gente que está viendo el tema de Israel y están, especialmente también por la pandemia, también están viendo que Israel está esperando una llegada de muchísimas personas de Latinoamérica que han descubierto sus raíces y, y quieren vivir allá, quieren ir a su tierra, quieren ir a Jerusalén, como dice en casi todos los textos: si me olvidara de ti, Jerusalén, que mi brazo derecho se quede tieso y que pierda el habla. Y creo que hay un montón de cosas que nos vamos a ir descubriendo avanzando en ese tiempo. Pero la verdad, muchísimas gracias por una clase de historia de maestra, la verdad, súper chévere. Con mucho gusto. Y yo creo que como tú dices, lo interesante va a ser acercarnos más y más a nuestro tiempo, ¿verdad? Porque quizás no todo va a ser fácil y hay todavía algunas historias no tan fáciles que digerir, digamos, pero nos estamos acercando a nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros aquí en Latinoamérica, con los latinos? Y esto va a ser muy interesante. Ok, chévere. Dani, muchísimas gracias. Creo que ahí vamos a hacer el corte, ¿está bien? Sí, muy bien. Hoy no vamos a dar tanto tiempo para preguntas porque, como le dijimos, ya estamos pasando la hora. Pero hay mucha gente que está escribiendo. Muchas gracias. Gracias por la enseñanza. Bendiciones, Pastora Daniela, Pastor Rubén. Buenas noches. Un programa excelente, muy interesante. Es importante aprender de eso. Tú no sabes, pero yo puse la Nostra Atate, lo puse en el chat para que esté con el programa grabado también, Qué como para bueno. dejar en claro que hay un cambio en la posición de la iglesia. Y yo creo que se puede decir en general, pero no, por lo menos yo no he encontrado, tampoco existe una organización evangélica tan stringente como la Iglesia Católica, que desde un lugar sale una orden que vale para todos. Pero creo que es muy importante lo que se ha dicho ahí y es muy importante que esto llega cada vez más a todas partes. Pasó hace, ¿cuántos años? 35 más.
65. 55. Matemática. 55. 55 años, ¿verdad? Sí. 55 años ha tardado y todavía no todo el mundo lo ha escuchado. Digamos, algo ahora se entiende porque Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque hay mucha gente que tiene oídos para otra cosa. Pero ahí, muchas gracias, Daniela. Creo que eso es todo. ¿Tú quieres decir algo más o tú también estás feliz de que terminó ese tiempo cruel? No, la verdad que muchas gracias a todos los que se están conectando. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, sí, la verdad que hoy lo hemos alargado un poco, no tanto tiempo para preguntas. Con mucho gusto, escríbanos al pastor Rubén, a mí, al pastor Philip, mi esposo. Escriben aquí en Facebook o a nosotros personalmente. Con mucho gusto les queremos seguir respondiendo, ayudando con este tema. Los queremos mucho y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo jueves, 7 de la noche, no se lo pierden. Chao, chao.